Hola a todos, ¿cómo están? Mm, Hasta el momento en los foros y la participación que hemos tenido en este curso online no ha sido la mejor. No sabemos exactamente cuáles han sido los inconvenientes. Esperemos que al final del curso podamos hacer una buena realimentación de estos temas, porque realmente son de vital importancia que ustedes hayan tenido una participación en los foros y en los casos clínicos que se expusieron en los diferentes módulos. Ahorita vamos a tener tres ciclos de grabaciones de teleconferencias de temas muy importantes en obstetricia. Si bien la parte de promoción y prevención es de vital importancia en la atención de la mujer en edad reproductiva y en la gestante en general, actuar frente a la emergencia en condiciones patológicas tan importantes como la hemorragia obstétrica es de vital importancia. En general, y resumiendo esta presentación, podemos decir que la mayoría de los protocolos y las guías y las sociedades a nivel internacional se ponen de acuerdo en que en el manejo de la hemorragia obstétrica tiene y debería ser protocolizado en cada una de las instituciones que se atienden gestantes. Por eso, estas tres teleconferencias son de gran importancia, empezando con la de código rojo, para poder resaltar el manejo inicial de todas las pacientes, tratando de evitar la subvaloración clínica y la subestandarización del manejo dentro de estas pacientes. Entonces, por eso se hace necesario tener una guía o un protocolo de manejo en todas las pacientes para estas diferentes complicaciones. Y hoy vamos a exponer una estrategia muy bonita que viene siendo capacitada y propuesta por el Grupo NACER para poder hacer un correcto manejo de esta complicación en las gestantes. De nuevo mencionar el aporte de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Remedios. Queremos resaltar esta importante labor en pensar en la capacitación de su personal en salud y esperemos que esto se replique en otros municipios de Antioquia y espero que realmente ustedes hayan podido aprovechar todo este proceso de capacitación. Entonces, ¿por qué es importante una estrategia de atención hemorragia obstétrica? Tengamos en cuenta que cuando nosotros como Grupo Nacer empezamos con el seguimiento de la mortalidad materna, una de las principales causas de mortalidad materna en nuestro país y en nuestra región era hemorragia obstétrica. A partir de que se empezaron a crear estos protocolos de atención en las gestantes, se empezó a disminuir el contexto de pacientes que murieran por hemorragia obstétrica. Sin embargo, todavía a nivel mundial e incluso en algunos países más que en otros, sobre todo en aquellos países subdesarrollados, la hemorragia obstétrica continúa siendo una de sus principales causas de muerte materna. En este momento, en nuestra región, en el departamento de Antioquia, es la tercera causa de mortalidad materna. Y de todas maneras sigue siendo una motivación muy grande porque no queremos que esto, como causa la mayoría de las veces evitable de muerte, siga pasando en nuestro medio. Y la invitación es que nosotros sigamos haciendo programas de capacitación y mejoramiento en este contexto. Entonces, ¿cuál es la justificación? Muertes maternas por esta causa. Se ha calculado que en países en desarrollo, o sea, nuestro país, es una causa de muerte de 1 por 100.000 nacidos, en contraste con países en desarrollo que es 1 por 1.000. Se ve el desbalance en el contexto de causas de mortalidad y en la razón de mortalidad materna. Eh, y hay una cosa importante para entender en el caso de la hemorragia obstétrica. Los factores de riesgos individuales se han demostrado en el 40% de los casos, pero son pobres predictores. Por más que nosotros tengamos factores de riesgo que puedan conllevar a que una paciente haga una hemorragia obstétrica posparto, realmente estos factores predictores son muy malos. Entonces yo puedo pensar que tengo una paciente en trabajo de parto y que tiene sulfato de magnesio, o tengo una paciente en trabajo de parto y posiblemente es un bebé grande, o tengo una paciente en una inducción de trabajo de parto y por 2 o 3 días, y esto pueden ser factores de riesgo para que esa paciente haga una hemorragia obstétrica. Pero realmente estos factores de riesgo son pobres predictores de la hemorragia obstétrica. O sea que nosotros tendríamos que estar preparados y protocolizados para atender una paciente con hemorragia obstétrica en cualquier momento y en cualquier circunstancia, dependiendo de las condiciones que tengamos en nuestros sitios o centros de atención en salud. Y tenemos que estar preparados porque cualquier paciente puede hacer una hemorragia obstétrica. Entonces, esto simplemente para graficar cómo ha sido la tendencia en la mortalidad materna
en nuestro departamento Antioquia y contrastado con el municipio de Medellín. Entonces, esta es la tendencia de razón de mortalidad materna en Antioquia y Medellín desde el 2004 al 2016 y ustedes ven que ha habido una mejoría en el contexto de la mortalidad materna o en la razón de mortalidad materna que hemos tenido en nuestro departamento en verde y que también ha habido una mejoría en el transcurso del tiempo en el municipio de Medellín. Todo esto asociado pues a estrategias y a seguimientos que se le han hecho en el contexto de atención y análisis de esas pacientes. Y esta que también es muy importante es mostrando las muertes maternas según la evitabilidad, ¿cierto? Entonces en el municipio de Medellín, ¿cierto? Siguen teniendo obviamente una mejoría, pero sigue siendo muchísimo más las causas de muerte materna que se pueden evitar que las causas que no eran evitables, que aparecen en naranja en la base del gráfico. Y este en amarillo es las de Medellín. Entonces, como podemos ver, cuando se hace un análisis de mortalidad materna, normalmente podemos ver que la mayoría de esas muertes tienen una evitabilidad, ¿cierto? Y en el contexto, obviamente, de estos indicadores, aparece la hemorragia obstétrica como una de las complicaciones que en obstetricia se pueden evitar si se hacen manejos protocolizados y se siguen guías de manejo para el control de estas pacientes. Estudios muestran que retrasos y cuidados subestándar en el diagnóstico del manejo de pérdida de sangre son los principales contribuyentes para las muertes maternas en este contexto. La hemorragia severa es la principal causa de morbimortalidad materna extrema y eso se puede obviamente representar en un síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en la falla renal, en una paciente que tenga una coagulopatía. Pueden hacer isquemia miocárdica, así sean pacientes de 19 a 20 años por la pérdida de volumen y pueden terminar en una histerectomía periparto, sin obviamente dejar de resaltar que también es una causa de muerte materna como todos sabemos. Entonces, la hemorragia severa es una de las principales causas en mujeres en edad reproductiva de morbilidad extrema, incluso muerte en el contexto de la atención de estas pacientes en el trabajo de parto. Es una de las causas de anemia que tenemos en nuestra población y todos sabemos y a veces lo importante que es tener en cuenta la anemia en el contexto de nuestra sociedad, donde realmente el bajo nivel socioeconómico hace muy difícil que estas pacientes recuperen sus niveles de hemoglobina y puedan tener una salud completamente normal dentro del contexto. Entonces, a veces hay pérdidas de sangre que nosotros no cuantificamos, que posiblemente nos llevó a una complicación importante en la gestante, pero que puede dejar como complicación una anemia crónica que para ella difícilmente pueda ser compensada por su parte socioeconómica y a veces no tenemos en cuenta esos contextos dentro de la atención de pacientes por sus síntomas generales. Hay algo muy importante a tener en cuenta y que todas las guías lo resaltan, y es difícil la cuantificación de la pérdida sanguínea en la gestante. A veces uno darse cuenta exactamente cuánto perdió por lo que uno está valorando en lo que ve objetivamente, en lo que queda después de la atención del parto, lo que quedó en la sábana, lo que quedó en el balde, eso asociado que está mezclado con otros componentes, puede ser una equivocación en esa cuantificación de la pérdida de volumen en que la mayoría de nosotros ni siquiera hemos sido estandarizados o capacitados para hacer una correcta cuantificación de esa pérdida de volumen. Y algo muy importante que necesito que tengan siempre en cuenta, y es que la inestabilidad de la gestante siempre es un fenómeno tardío. Tengan en cuenta que por los cambios fisiológicos que esta gestante hace al aumento del volumen, que empieza tan temprano como las 12, 15 semanas, y hasta incluso a las 32 semanas ellas tienen un aumento proporcional de ese volumen. Básicamente es más difícil que ellas, en el contexto de ese aumento de volumen, manifiesten una hipotensión temprana porque tienen un exceso de volumen, ¿cierto? Entonces, los signos como la taquicardia y la hipotensión normalmente son fenómenos tardíos en ellas. Y por eso a veces cuando hacemos el diagnóstico ya se ha pasado un tiempo importante en el contexto de reanimación de esas gestantes. Y más adelante vamos a entrar pues como en más detalle de este concepto. En la definición de hemorragia siempre tenemos, y la más usada es la tradicional, es la propuesta por la OMS en el 1990, que es una pérdida de sangre durante el parto vaginal mayor a 500 cc y por cesárea mayor a 1000 cc. Yo sé que todos sabemos eso. El problema es aprender a cuantificar cuánto es 500 cc objetivamente en la gestante durante la atención del parto e incluso durante la cesárea.
Esta definición está basada en estudios cuantificados de pérdida de sangre a principios de 1960, o sea que esta definición la venimos utilizando desde hace mucho tiempo y realmente no se ha vuelto a comprobar realmente en base a qué estudios y qué calidad de estudios son. Aunque esta definición sigue siendo válida, lo que quiere demostrarles con esto es que la definición a través del tiempo nunca se ha cambiado, ¿cierto? Y que a pesar de eso, de todas maneras, tenemos que estar muy pendientes porque hay pacientes que dentro del contexto de posiblemente eh, otros factores de riesgo como que si la paciente es anémica, ¿cierto? O tiene preeclampsia, o tiene otras consideraciones, de pronto esos 500 cc de pérdida que se programan para una parto vaginal podrían ser excesivos para esta paciente. Entonces, la invitación es, aunque pensamos que 500 y 1000 cc es lo recomendable y lo esperado para la pérdida por cada uno de estos procedimientos, tenemos que enfocarnos en la paciente que tenemos, ¿cierto? Porque hay pacientes que con pérdida de 300 o 350 se pueden inestabilizar en la pérdida, en el proceso de pérdida de volumen, sobre todo a veces cuando no hacemos una buena reanimación y las pacientes están deshidratadas durante el contexto de trabajo de parto porque no les permitimos vía oral. Entonces todo esto se puede obviamente sumar al contexto de que hay pacientes que se pueden estabilizar mucho más tempranamente, incluso sin haber previsto la pérdida de volumen. Las mediciones clínicas han demostrado que el promedio de pérdida de sangre luego del parto vaginal o cesárea frecuentemente excede los parámetros aceptados. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros hacemos una valoración mínima y diferente a la pérdida real que se tiene en el contexto de la gestante. Entonces subvaloramos normalmente las pérdidas sanguíneas que ellas tienen y normalmente eso puede llevar a una subvaloración clínica posterior, porque estamos convencidos de que la paciente no perdió tanto, entonces hacemos caso omiso de los signos que nos está mostrando que posiblemente ella está presentando una descompensación dentro del contexto de la valoración que hacemos posparto. La mayoría de los estudios han demostrado que entre más grande la pérdida de volumen, más grande la infravaloración de la cuantificación de la pérdida de volumen. Entre más volumen pierden, más fácil es que nosotros nos equivocamos en la cuantificación de la pérdida de volumen y por eso a veces simplemente hacemos caso omiso de los signos que ellas nos están mostrando de inestabilidad en el contexto de la valoración clínica que le hacemos a la gestante. El término no incluye la velocidad de pérdida de sangre, que muchas veces influye más sobre la morbilidad obstétrica y los cambios hemodinámicos. A veces pensamos que la pérdida de volumen no es mayor de 500, no es mayor de 1000, pero no estamos pensando que la pérdida de volumen se está dando a una rapidez bastante importante en el contexto y que posiblemente esa rapidez va a llevar a una descompensación mucho más rápido. Tengan en cuenta que se considera hemorragia severa en el contexto de que la paciente esté perdiendo hasta 150 cc por minuto. A pesar de que la cuantificación nosotros en este momento no nos dé mayor de 500, tenemos que pensar que si esa es la rata de pérdida de volumen que está presentando la paciente, esta paciente se nos puede inestabilizar en el contexto de la atención del parto y eso es imposible tener en cuenta. Y algo que quiero resaltar aquí para algunos que de todas maneras todavía piensan que inmediatamente se empieza a perder volumen o para poder hacer una consideración de si la pérdida de volumen es importante, tengo que pedir un hematocrito, tengo que recalcarles que el hematocrito no es criterio diagnóstico, no solo por el inconveniente que el método es muy malo para utilizar en un momento de emergencia, porque no hay laboratorios tan rápidos que nos den el resultado tan rápidamente, sino porque él realmente hace un cambio después de 4 horas de pérdida de volumen. Incluso la estabilización se puede dar a los 2 o 3 días posparto. Entonces el hematocrito no es un buen método diagnóstico para establecer qué pérdida de volumen tuvo la paciente. Normalmente después de una pérdida de volumen hay una estabilidad hemodinámica que tiene y que se da más o menos esa distribución 4 a 6 horas posteriores a la pérdida de volumen y que incluso tiene un pico de normalidad a las 2 o 3 días por parto que nos muestra la realidad del volumen de pérdida. Entonces el hematocrito no se puede evaluar como un método diagnóstico en el contexto de cuantificación de pérdida de volumen en nuestras gestantes. También se debe tener en cuenta la hemodilución que se logra con los líquidos endovenosos administrados en ciertas patologías que causan hemoconcentración, como la preeclampsia. Tengan en cuenta que, de acuerdo a la fisiopatología de la preeclampsia, estas pacientes están hemoconcentradas, entonces obviamente
por esa pérdida de volumen puede estar perdiendo más glóbulos rojos de lo que estamos previendo en el contexto de la atención de la gestante. Y a veces pues nos excedemos un poquito inicialmente durante el trabajo de parto en la reposición de volumen, y eso puede dar una hemodilución, y esa hemodilución se puede reflejar en que posiblemente, obviamente la pérdida ha sido más, pero nosotros no la hemos prevista, o ella va a permitir que la pérdida sea mayor, pero simplemente, obviamente, por ese aumento en volumen, pues todavía no va a mostrar ningún cambio de inestabilidad hemodinámica. La taquicardia usualmente no aparece hasta que la pérdida de volumen no sea mayor a 1000 cc, o sea que realmente como fisiológicamente estamos adaptadas durante la gestación para perder volumen, a veces hacemos obviamente unos cambios a nivel hemodinámicos para poder soportar esa pérdida de volumen. Pérdidas mayores de 1500 cc normalmente modifican el pulso, la frecuencia respiratoria y ligeramente la presión arterial, pero no podemos esperar a que las pacientes estén con hipotensión para poder definir el contexto de manejo. La presión sistólica menor de 80 con una pérdida superior a 1500 cc se acompaña de taquicardia, taquipnea y pérdida de la conciencia. Sin embargo, cambios hemodinámicos y o síntomas pueden ser fenómenos tardíos. Demuestran falla de mecanismos compensatorios, por lo que se aumenta el riesgo de que al momento del diagnóstico ya existe establecido un choque hipovolémico que, si ya se acompaña de hipotensión, puede llevar a la paciente a una rápida descompensación. Normalmente todos nosotros pensamos que choque hipovolémico es igual a hipotensión, y eso no es así en la mayoría de las gestantes. Tengan en cuenta que dentro de la definición de choque nosotros no necesitamos tener como básico para el diagnóstico la hipotensión, porque normalmente el término de choque define es una hipoxia celular, obviamente por hipoperfusión, o sea, por una pérdida de volumen, pero no necesariamente tiene que estar acompañado de hipotensión. Entonces todos caemos en el error de pensar que si la paciente está en choque, entonces por ende tiene que estar hipotensa, y eso en la mayoría de las gestantes no se puede dar. Además, tengan en cuenta que ellas normalmente tienen una disminución de la resistencia vascular periférica, que normalmente es mucho mayor en el segundo trimestre y se recupera hacia el tercer trimestre. Pero estos pacientes tienen mucho más fácil tendencia a hacer una hipotensión, y una vez establecida es mucho más difícil que esa paciente recupere esa hipotensión y ese estado de choque. Por eso no podemos permitir que la paciente haga cambios en la presión arterial para nosotros empezar el manejo en estas gestantes. Entonces, dentro de del diagnóstico de hemorragia obstétrica, pues tenemos que hacer un reconocimiento de la paciente con riesgo, aunque tenemos en cuenta que el valor predictivo es limitado para el contexto de predecir o adelantarnos a los hechos en el contexto de la gestante. Un adecuado entrenamiento en estimación de pérdida de volumen es necesario en el contexto del entrenamiento que tenemos, y se han ideado miles de técnicas para poder realmente hacer una valoración objetiva de la pérdida de sangre, pero nosotros tenemos obviamente también en nuestro entrenamiento también tratar como de modificar y ser muy asertivos en la pérdida de volumen para poder obviamente prestar un adecuado servicio y que nosotros realmente anticipemos el contexto del manejo de la paciente, para no esperar a que la paciente ya me lo manifieste y posiblemente haya ya un deterioro muy marcado en ella, que sea más difícil sacar a esa paciente del proceso en que se ha metido. El cuidadoso monitoreo de signos vitales y el estado mental tiene que ser importante, y para eso se utilizan unas tablas que miden los scores maternos en el contexto de la atención postparto, que normalmente muchos de nosotros tenemos establecidos en nuestras instituciones, y que ahorita les voy a mostrar normalmente la herramienta que se utiliza como score materno para el diagnóstico, para el manejo de hemorragia obstétrica en la estrategia de código rojo. Una pérdida entre 500 y 1000 cc sin signos de descompensación hemodinámica o signos de choque deben alertar a medidas de monitorización y estar preparados para la reanimación. Ahí se tiene que establecer una línea de alerta. O sea que incluso en los términos de pérdida de volumen permitidos, que es entre 500 y 1000 cc, que pensamos que la paciente está compensando, de todas maneras tenemos que pensar que es una pérdida importante que nos debe llamar la atención sobre la monitorización continua de la paciente. Una pérdida percibida mayor de 1000 cc o menos asociado a signos de choque debe activar protocolo de medidas de reanimación y monitoreo y detección del sangrado. Esta es una línea de acción. Ahí nos tenemos que nosotros mover
a activar todos los procesos o protocolos de guía de manejo en las pacientes y tenemos que tratar de actuar muy tempranamente para el contexto de estabilizar la paciente y no permitir que obviamente llegue a mucho más complicaciones en el contexto de la atención tardía y la subvaloración del cuadro clínico en el manejo de esta patología. La necesidad de un score es un sistema que para evaluación de parámetros clínicos donde el más mínimo cambio en los parámetros alerta de una evaluación inmediata. Por eso es importante tener protocolizado en todas nuestras instituciones un score materno para cada una de las patologías a las cuales se está previendo que la paciente pueda utilizar. Por ejemplo, una paciente en trabajo de parto, tenemos que prever que una de las complicaciones es una hemorragia obstétrica. Entonces, esta paciente se debe poner al lado de su cama un score materno que está continuamente medido y que según los intervalos o los alarmas que nos está prendiendo, dependiendo de este score, tenemos que hacer una monitorización continua y un manejo temprano para evitar complicaciones. La caída de la presión arterial es un parámetro tardío de descompensación por hipovolemia, mientras que la frecuencia respiratoria es uno de los parámetros más sensitivos de bienestar. Y normalmente la frecuencia respiratoria es uno de esos parámetros que no tomamos bien, que normalmente no hacemos caso omiso del contexto de la frecuencia respiratoria y creemos que simplemente pues como es un valor muy difícil de medir, porque si tú le dices a la paciente, vamos, medite la frecuencia respiratoria, pues entonces la paciente va a modificar ese patrón respiratorio, entonces básicamente le hacemos más caso a otros signos que dependen de máquinas como la presión arterial o más factible que nosotros midamos con mucho más certeza como es el pulso. Pero la frecuencia respiratoria es uno de los parámetros más sensibles y que muestran cambios en los patrones fisiológicos más tempranamente. Incluso, y lo vamos a ver después en sepsis, es uno de los marcadores más importantes ahora en los scores que se están planteando. Se debe tener en cuenta que el aumento en el volumen sanguíneo puede enmascarar signos clínicos de choque hipovolemia. Lo que decíamos antes, como tienen más volumen, son más resistentes a la pérdida de volumen. Además, en la definición de choque no se incluye la hipotensión, que era también lo que mencionaba anteriormente. Cuando hablamos de choque, hablamos de una hipoxia celular, de una hipoxia del tejido por una hipovolemia. Obviamente no llega el volumen allá, hay una disminución obviamente de la oxigenación por pérdida de ese volumen, entonces eso se manifiesta en shock, pero a nivel tisular, a nivel celular, y no necesariamente siempre va a estar acompañado de una hipotensión, que es lo que nosotros objetivamente podemos medir. Bueno, hay un tema ahorita que se está planteando y que creo que es importante que ustedes tengan en cuenta y es el índice de choque en hemorragia obstétrica. Y ya hay muchos artículos que han venido saliendo en el contexto del índice de choque. Entonces, aquí les traigo un artículo que para mí es uno de los mejores en el contexto de evaluación del índice de choque, si realmente es algo importante o es un score importante para utilizar en el contexto de la atención de la paciente con hemorragia obstétrica. El índice de choque no se creó para obstetricia, es para trauma. Normalmente en la población general el índice de choque, que básicamente es el resultado del pulso sobre la presión arterial sistólica, se considera que es un marcador temprano de compromiso hemodinámico. En trauma se considera que los valores de referencia normales es entre 0.5 y 0.7. Eso para población general. Este es el artículo que yo les dije que traigo para la revisión en ese contexto. Está obviamente para predecir eventos maternos adversos en pacientes con choque hipovolémica. Entonces midieron obviamente el papel del índice de choque. Esto se creó de extrapolación de otros estudios que se habían implementado en diferentes instituciones en países en subdesarrollo, donde se estaba midiendo la factibilidad de utilizar el traje antichoque, que es uno de las estrategias que se han creado para transporte o traslado de las pacientes con choque hipovolémico. Pero de ahí sacaron los datos para poder medir el índice de choque en el contexto de esta valoración. ¿Qué se demostró en este estudio? Pues en este estudio se vio que el índice de choque, que es el que aparece arriba, obviamente era un poquito más alto en las pacientes gestantes. Este índice de choque, además, era uno de los mejores para la valoración de la estandarización y de la alerta temprana en el contexto de las pacientes con shock hipovolémico en el manejo pues, que se estaba haciendo en hemorragia obstétrica.
y se mostró que tenía una muy buena sensibilidad, pero tenía una muy baja especificidad, ¿cierto? Entonces, el índice de choque es el mejor predictor de hemorragia obstétrica de morbilidad materna extrema. Esa es una de las conclusiones del artículo. El valor establecido en población gestante es de mayor de 0.9. Tiene una alta sensibilidad combinada con una especificidad adecuada en la práctica clínica que establece la necesidad de una monitorización permanente. O sea, si el valor da para que realmente la paciente tiene un problema en el contexto de la pérdida de volumen, no sabemos si sí o no sabemos si no. Pero si el valor es normal, estamos convencidos de que la paciente está bien. En ese contexto y en el estudio se llegó a la conclusión que el índice de choque mayor de 1.4 es el que requiere realmente intervenciones y el índice de choque mayor de 1.7 necesita una urgente resucitación y reduce falsos positivos. Entonces, el índice de choque se está volviendo a nivel mundial una herramienta más para evaluar una constante en la mortalidad materna a nivel mundial, que es la hemorragia obstétrica. Todavía se están haciendo estudios muy incipientes, como ya les dije y repito, la sensibilidad es buena. Si el índice de choque está en menor de 0.9, sabemos que la paciente está bien, no está inestable. Pero si es mayor de 0.9, realmente no podemos saber si la paciente tiene o no tiene un compromiso hemodinámico. Normalmente los scores se están estableciendo por este estudio y es que obviamente cuando se requiere una intervención es cuando el score es mayor de 0.4 y obviamente necesita una resucitación urgente cuando es mayor de 0.7. Entonces, en código rojo se está estableciendo y se ha establecido siempre que intervenciones tempranas están asociadas con mejores resultados obstétricos. Entonces vamos a entrar en forma en la parte de estrategia de código rojo, que es que nosotros esperamos que ustedes implementen o que ya estén implementando y que podamos ayudarles pues como en la capacitación de esta estrategia. Entonces rápidamente vamos a repasar los cambios fisiológicos importantes en el contexto de esta patología para que ustedes entiendan por qué es importante otra vez el manejo temprano de ellas. Recordando otra vez que el volumen sanguíneo aumenta entre 30 y 50%, normalmente el pulso materno, sobre todo en el tercer trimestre, puede aumentar entre 10 y 15 latidos y hay una disminución de la presión arterial por una disminución de la resistencia vascular periférica. Recordando nuevamente, porque eso ayuda mucho a que nosotros normalmente después recordemos esto en el proceso de urgencia o emergencia, y es que la taquicardia y hipotensión solo estarán presentes cuando se haya perdido un volumen aproximado de 30 a 35%, que en algunas pacientes puede ser de 2.000 mililitros, en algunas menos, dependiendo de las condiciones previas al momento del parto, y que nunca se debe confiar en la estabilidad de una mujer gestante. Estas son normalmente las tablas que se utilizan y que yo creo que todos hemos socializado en algún momento, que conocemos para la clasificación del choque hipovolémico. Y aquí nosotros tenemos que tratar de clasificar qué grado de shock tiene la paciente, inmediatamente estamos con ella y dependiendo de eso pues nos define la recuperación que tenemos que hacer con volumen, que normalmente es relación de 1 a 3, y en qué momento nosotros tendríamos que empezar a pensar que esa reposición de volumen debe hacerse con sangre. En el momento inicial que nosotros tenemos contacto con la paciente, hay 4 parámetros muy importantes para evaluar, de los cuales para mí los 2 primeros son los más importantes dentro del contexto de la valoración de la paciente. Entonces, cuando hacemos contacto con cualquier paciente, bien sea que esté posparto en el hospital y se esté evaluando, pero que estemos previendo que tiene una pérdida un poquito más grande de la que esperaba para el posparto, que ya habíamos establecido que perdió un poco más del volumen que nosotros pensamos, o que ya haya cambios, o que simplemente llegue a urgencias con una pérdida de volumen, entonces en ese momento cero, en contacto inicial de la paciente, esos 4 parámetros deben de ser obligatoriamente evaluados y establecidos por la persona que hace contacto con la paciente. Puede ser personal médico, personal de enfermería. Lo primero y el más importante es el estado de conciencia. El estado de conciencia nos está hablando de algo muy importante y es de hipoperfusión. Recuerden que el cerebro es uno de los órganos que más lábiles son a los cambios de presiones, a los cambios de glicemia en sangre, además eso los pérdidas de volumen. Es uno de los que más protegemos a nivel evolutivo y que tenemos que tener muy importante en el contexto de la atención de la paciente. Cambios en el estado de conciencia deben de ser alertados de una pérdida de volumen mayor de la que esperamos o
de una rápida pérdida de volumen que todavía no ha llegado a un volumen importante, pero con esa rata que tiene pérdida de volumen puede llegar a una inestabilidad de la paciente. El estado de conciencia nuevamente nos habla de hipoperfusión y tenemos que tener en cuenta, tengan en cuenta que en la clasificación anterior, la tabla anterior que utilizamos de SCORE, nosotros siempre clasificamos con el parámetro más ominoso y ese parámetro más ominoso es solo el estado de conciencia. Tenemos que obviamente activar código rojo y empezar todo el contexto de manejo protocolizado en las gestantes. Tenemos que buscar signos de hipoperfusión periférica, que puede ser color de la piel, frialdad, sudoración, llenado capilar, y posteriormente tenemos que estar monitorizando la eliminación urinaria. Eso obviamente no lo vamos a hacer en el primer contacto de la paciente, pero tenemos otros signos que básicamente son muy fáciles de medir, para los cuales no necesitamos ningún instrumento, que es color de la piel, frialdad, sudoración y llenado capilar. Pulso y presión arterial, teniendo en cuenta que las gestantes, obviamente por el aumento del volumen, pueden manifestar esto muchísimo más tardíamente, que nos sirve para parámetros de estandarización, de estabilización y monitorización de la paciente, pero nosotros tenemos que obviamente estar al lado del paciente valorando toda la parte clínica. Entonces, inicialmente se hace contacto con la paciente, tiempo cero, vamos a evaluar estas 4 cosas: estado de conciencia, signos de hipoperfusión, pulso y presión arterial. Si en ese momento alguno de estos parámetros está activado, se tiene que activar el código rojo en cualquier institución. Y lo que significa eso es: llame a un amigo, solicite ayuda. En el contexto de la valoración de paciente emergente, normalmente hay condiciones que si uno no está con un personal, con un grupo, puede no valorar adecuadamente el cuadro clínico, y siempre otras personas van a traer nueva información que posiblemente nosotros no fuimos o no detectamos en el contexto de la emergencia, o van a poder obviamente ayudar dentro del contexto de la paciente. Recuerden que normalmente en la estrategia de código rojo están establecidos 4 participantes. Tenemos obviamente un coordinador, tenemos alguien que asiste o toda la parte de los signos vitales y la parte de vía aérea, tenemos obviamente un asistente 2 y tenemos un circulante. Y en el contexto, todo el personal debe estar establecido cuál es el papel que debo cumplir en el contexto de la reanimación de la paciente, y si no, tiene que haber un coordinador que sepa obviamente ayudar a su personal a organizarse en el contexto, porque obviamente por eso son importantes las simulaciones, por eso es importante la práctica y por eso es importante que tengamos preestablecidos los protocolos, porque si no sabemos qué vamos a hacer en el contexto de la emergencia, pues básicamente se pueden cruzar todos los procesos de trabajo y se van a hacer reprocesos en los cuales entonces no vamos a poder beneficiar la calidad de la atención en esta gestante. Entonces, cuando ya tenemos signos de choque y hemorragia, que normalmente se va a presentar en esta gestante por encima de 1000 mililitros, es donde vamos a activar el código rojo, y eso significa llame ayuda. Llame ayuda para que participen en el manejo de la paciente, para que nos ayuden en la valoración de la paciente y para que podamos dar una mejor atención en el contexto de esta gestante. Cuando uno normalmente se enfrenta a una emergencia, yo pienso que todos hemos pensado de hace mucho que no manejo una hemorragia obstétrica, no sé qué voy a hacer. A veces simplemente frente al miedo del contexto de lo que está pasando, frente a la emergencia, nosotros nos bloqueamos racionalmente, no traemos toda la información que necesitamos para el manejo, se nos escapan informaciones técnicas importantes dentro del manejo de esta paciente, y por eso hacer las manejos y los protocolos de manejo y estandarizarlos en las instituciones nos van a ayudar a que no se nos escape la información y que podamos brindarle una mejor atención de la paciente. Por eso la invitación es que ustedes asuman el código rojo como uno de los protocolos de manejo de sus gestantes, que realmente lo incorporen a todo su manejo, que lo practiquen dentro de la misma institución, porque eso nos va a ayudar a tener manejos más estandarizados, donde realmente tenemos listas de chequeo y no se nos pierde en el contexto de la emergencia, que es donde se crea de pronto a veces un caos por el miedo a las circunstancias que están pasando en la atención de la paciente, y que termine obviamente en un manejo subestándar en este contexto. Algo rápidamente que tenemos que establecer con el contexto, y es la hora de oro en el choque hipovolémico, ¿cierto? Sabemos que inicialmente uno empieza a perder volumen, básicamente hay una activación del simpático, ese simpático se manifiesta como una taquicardia, y eso es lo que está previendo, es tratando de llevar obviamente a los sitios más importantes dentro de la supervivencia de ese organismo, para poder perfundir órganos importantes como cerebro, como corazón y como adrenales.
Entonces, los primeros 20 minutos son importantes en el contexto porque toda la activación del simpático nos va a ayudar a hacer una redistribución normalmente de ese volumen y nos va a ayudar a no perder tanto volumen en el contexto de que se disminuyen obviamente el volumen que se manda a órganos no importantes y básicamente vamos a poder hacer una supervivencia. Pero después de los 20 minutos básicamente va a prelar el parasimpático, donde obviamente se va a ver una vasodilatación, obviamente la paciente ya ha entrado en choque y básicamente puede ser mucho más peligroso porque la paciente va a llegar a una CID en el contexto. Por eso nosotros en el manejo inicial y manejo temprano y la valoración importante que se hace de esa pérdida de sangre, donde se hacen las intervenciones tempranas, entonces apoyadas por todo lo generado por supervivencia a nivel de evolución, nos ayuda a compensar todo este manejo en la paciente y podemos hacer un manejo mucho más efectivo y temprano en el contexto de esta paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en los primeros 20 minutos? Básicamente, estabilización y diagnóstico. Entonces, cuando activamos código rojo, alertamos al personal de salud entrenado en código rojo obstétrico. Ojalá que por turnos, todos así como tenemos que acudir a un código azul, pues acudamos a un código rojo y que ojalá por turnos tengamos estandarizado quién es el que va a ser de coordinador, quién va a ser asistente 1, asistente 2 y circulante en el contexto de ayuda de trabajo de equipo y que lo tengamos establecido como por cuadro de turno en cada institución, que en el momento que se active el código rojo, cada personal que está encargado en ese momento de atender el código rojo, pues se haga presente y sepa cuál es el papel que tiene que cumplir. Y si no, pues debe haber un coordinador que realmente tenga una facilidad de establecer su equipo de trabajo y de definir tareas para poder manejar la paciente. Lo primero es evaluar el sistema respiratorio. Acordémonos de la frecuencia respiratoria, es de vital importancia en el contexto de esta paciente. Se debe entonces administrar oxígeno suplementaria con máscara de bolsa de reservorio mínimo a 2 litros por minuto. En ausencia de máscara, suministrar oxígeno con cánula nasal a 3 litros por minuto o sistema Venturi a 35-90. Siempre tenemos a hacer la medición de la saturación de oxígeno y eso está muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que esta paciente está perdiendo volumen. Así tenga una saturación adecuada, esa paciente está perdiendo volumen, o sea, capacidad de oxigenar los tejidos. Por eso es importante, inmediatamente establecido la pérdida de volumen, que se haga obviamente una suplementación de oxígeno, que se la debemos dar, así la saturación de oxígeno sea igual o mayor a 95. Se debe garantizar la disponibilidad de moderadas, alertar al laboratorio, activar el sistema de referencia. Yo sé que eso es un problema en la mayoría de las instituciones donde realmente no hay sangre disponible para hacer la transfusión en estos pacientes. Por eso, de todas maneras, en la atención inicial que se hace de la paciente, se tiene que tratar de hacer una adecuada valoración del grado de choque, porque si la paciente ya se ha establecido que desde un inicio, porque tiene un choque moderado o severo, necesita sangre, se tiene que hacer una estabilización temprana y tratar de buscar la manera de hacer un traslado de esa paciente. Ojalá con un traje antichoque. Se deben garantizar al menos 2 accesos venosos permeables de buen calibre. Se recomienda al menos uno, un catéter con 14, de 14 a 16. Tenemos establecido en trabajo de parto, yo lo dije en la teleconferencia anterior, que normalmente tendríamos que canalizar a nuestros pacientes con un catéter 18, pero inmediatamente se ha establecido la urgencia de que la paciente pueda necesitar accesos venosos importantes para una reposición de volumen importante, tenemos que canalizar una segunda vena, normalmente con un catéter de menor calibre, que sea 14 o 16, antes de que la paciente obviamente se nos descompense, porque después va a ser más difícil por la pérdida de volumen hacer la canalización de ella. Mantener caliente la paciente cubriéndola con mantas y en posición supina. Acuérdense que la hipotermia es una de las claves de la muerte y tenemos que tratar de protegerlas. Por eso los líquidos que se le brindan a la paciente, el primero es los líquidos que se deben utilizar en cualquier contexto de pérdida de volumen, pero posterior al primero, cierto que normalmente no va a estar caliente, se tienen que calentar los próximos líquidos para poder ayudar a la paciente en ese proceso de pérdida de volumen y de hipotermia que posiblemente va a presentar. Se deben comentar los procedimientos y balance de líquidos hemoderivados transfundidos. Realizar la toma de muestras de sangre para hemograma completo, pruebas cruzadas,
pruebas de coagulación incluido fibrinógeno, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y gases arteriales. Aquí quiero hacer énfasis en algo. Tengan en cuenta que las pacientes todas gestantes tienen un aumento de las proteínas de la coagulación. Ellas están en un estado protrombótico. Entonces, a veces los tiempos de coagulación no son los mejores para predecir si la paciente realmente está en una coagulación intravascular diseminada porque ella ya tiene un aumento y está en un estado procoagulante. Entonces, en el contexto lo que tenemos que establecer es que incluso un alargamiento de sus tiempos de coagulación y por eso el seguimiento y la monitorización continua de esta paciente es importante, porque el alargamiento de sus tiempos de coagulación con referencia a los iniciales que se tomaron puede estar estableciendo que la paciente está en una pérdida importante de volumen y que además de eso está muy cerca de tener alguna complicación o de manifestar la complicación de coagulación intravascular diseminada. Incluso un alargamiento de los tiempos, cuando ellos siguen o continúan entre los parámetros normales, tienen que ser tenidos en cuenta. Iniciar y continuar infusión de cristaloides calentados a 39 grados centígrados. Entonces, vuelvo y repito, la primer bolo de solución salina que se le coloque puede ser el que esté disponible, pero posterior a eso los líquidos deben de ser calentados y dentro del equipo tiene que haber alguien que supervise que realmente los líquidos que se le están poniendo a la paciente son calientes. Dentro de la estrategia de código rojo planteamos que el primer bolo debe ser de 2000 cc, pero no deben tener en cuenta algo. Cada que yo ordeno un bolo, que normalmente va a ser de 500, tengo que estar haciendo una monitorización de los signos vitales. Entonces, cada 5 minutos se debe evaluar la respuesta basada en los signos de choque, o sea, accesorio conservado, pulso radial presente, presión arterial sistólica mayor a 90 y llenado capilar menor de 5 segundos con bolos de 500 mililitros si alguno de los parámetros se encuentra alterado. Entonces, normalmente estandarizo qué tipo de choque tengo que estar cada 5 minutos monitorizando estos parámetros y estableciendo si hay una mejoría o un deterioro de estos parámetros. Y de esa manera nosotros vamos a saber que estamos haciendo una adecuada reanimación. Obviamente la eliminación urinaria es uno de los parámetros para evaluar, nos habla de hipoperfusión renal y tenemos que estar pendiente porque además de eso nos va a decir si estamos haciendo una adecuada reanimación de la paciente. Si la causa de la hemorragia es la atonía uterina, que normalmente se da en el 70% de las causas posparto inmediata, se recomienda implementar las siguientes medidas hasta que cese el sangrado o se defina la necesidad de otra intervención. Entonces, se debe hacer compresión uterina bimanual, administrar de 5 a 10 unidades de oxitocina por vía IV lenta, que normalmente se puede colocar lenta y actúa normalmente en menos de 3 minutos, mientras que se inicia una infusión con 30 unidades de oxitocina diluida en 500 mililitros de cristalóide para pasar en 4 horas. Si la paciente no tiene contraindicación, se debe colocar metilergometrina de 0.2 miligramos por vía intramuscular y repetir una sola dosis adicional después de 20 minutos. Se puede continuar con 0.2 miligramos cada 4 a 6 horas, máximo 5 ampollas en 24 horas, excepto en pacientes que tengan hipertensión. Después de pasados los primeros 20 minutos, vamos a tener en cuenta los siguientes contextos. Si es hemorragia posparto, debe continuar con la actividad de hemostasia, masaje uterino, permanente y vigoroso uterotónicos, y además de la maniobra de compensación externa de la aorta. Considerar si requiere hemotransfusión con glóbulos rojos y si tiene sangre específica es preferible, de lo contrario, o negativa u O positiva. En el contexto de la emergencia, si no tenemos un negativo en nuestro banco, en el contexto de la atención de la paciente, se puede colocar O positivo si no se han podido hacer pruebas cruzadas. Se ha logrado controlar la hemorragia manteniendo un volumen útil circulante de 150 a 300 mililitros hora. Precaución de las pacientes con preeclampsia severa, con cardiopatía, obesas y de bajo peso. Y siempre debemos estar auscultando frecuentemente cambios pulmonares por el riesgo que tenemos con la reposición de volumen de un edema agudo de pulmón. Garantizar la vigilancia de signos vitales y funciones como la presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria y eliminación urinaria. Se recomienda iniciar medidas de hemostasia quirúrgicas lo más pronto posible si el manejo inicial falla. Cuando estamos hablando de normalmente atonía uterina, lo primero que pensamos es colocar uterotónicos y además de eso hacer un masaje uterino vigoroso. En ese contexto, de todas maneras, dependiendo del grado de choque que tenemos, nosotros podemos darle un tiempo de espera importante a que realmente tengamos respuesta al manejo instaurado.
Si esto no se da, nosotros inmediatamente tenemos que estar pensando que la paciente puede necesitar algún taponamiento uterino, ¿cierto? Y en el contexto nuestro, pues en muchas instituciones se puede manejar el balón de Bacchi o podemos colocar un balón de Bacchi exciso que nosotros enseñamos normalmente en las capacitaciones para que obviamente haya un taponamiento en el sitio donde se produjo el desprendimiento de la placenta y normalmente esta estrategia ya implementada en nuestro municipio de Medellín en muchas circunstancias y hospitales de nuestra ciudad ha logrado una mejoría increíble en el contexto del manejo de las pacientes, además de disminuir morbilidad como la histerectomía periparto. Cuando el tiempo ya es superior a 60 minutos, continuar vigilancia avanzada para controlar CID, medir el estado ácido básico y repetir pruebas de coagulación. Conservar el volumen útil circulatorio de 150 a 300 mililitros hora si la hemorragia ya cesó. Precaución preeclampsia severa y cardiopatía, ¿cierto? Corregir siempre CID antes de cualquier acto quirúrgico, eso en el contexto de las pacientes que van a entrar de pronto a procedimientos quirúrgicos, mantener actividades de hemostasia y vigilancia estricta del sangrado, durante la remisión o mientras la paciente lleva a cirugía y si la paciente no ha mejorado, decidir si se continúa el manejo en el nivel o se debe remitir esa paciente. Entonces, básicamente eso es lo que se trata, obviamente, de por qué la hemorragia obstétrica es importante tenerla en cuenta, porque obviamente hay que protocolizar los manejos dentro de la institución. Esta va a ser una de las prácticas que vamos a tener en la parte presencial en la institución, en Remedios, donde vamos a definir ya los roles que ustedes tienen que manejar y vamos a tratar de explicar con más detalle lo que consiste Código Rojo. Esto simplemente es como un abrebocas para que ustedes tengan la información en el contexto del manejo de las pacientes y más adelante vamos a hacer énfasis de pronto en las dudas y las circunstancias que salen a través de exactamente cómo adecuar todo este manejo al Hospital de Remedios al primer nivel. Nuevamente, un reconocimiento a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Hospital de Remedios. Me parece que esta capacitación es algo muy pertinente dentro de nuestro medio que todos deberíamos de tener como de vital importancia en el contexto de manejo de nuestros pacientes, la capacitación del personal en salud. Eh, Vamos a estar muy pendientes de todas sus participaciones y espero que se cumplan pues como con todos los objetivos que ustedes tendrán dentro de este curso. Mil gracias.